La confusión de la derecha e izquierda en Colombia. El analfabetismo político emerge como una preocupación central en la sociedad actual. Aquellos que carecen de comprensión en temas políticos se hallan en una posición vulnerable, incapaces de analizar de manera crítica las decisiones que moldean sus vidas y comunidades. A menudo, al ejercer su derecho al voto, caen en el error de etiquetar a un candidato como de derecha o izquierda, sin considerar que en la política existen figuras que pueden cambiar de postura, confundiendo así a los electores. Este problema surge de la apatía generalizada y la falta de revisión detallada de los planes de gobierno. Como resultado, las personas votan sin analizar a fondo los compromisos políticos, lo que a menudo lleva a convertirse en sentirse realmente decepcionados más adelante. Esta situación implica que se apoyen políticas que quizás no beneficien realmente a la población y sus principios, lo cual se traduce en un acto de manipulación y desilusión para los votantes. Hoy abordaré esta persistente confusión política que no solo ha prevalecido en los últimos años, sino que ha afectado a los colombianos durante los últimos 5 décadas. La omisión de un análisis histórico y la falta de comprensión de las diferentes corrientes ideológicas nos sumerge en un ciclo destructivo y recurrente. Este ciclo nos lleva una y otra vez al mismo punto muerto, donde el progreso, la inversión y la lucha contra la desigualdad parecen inalcanzables. Se perpetúa la corrupción y nuestros impuestos terminan en las manos de siempre sin beneficio real para la sociedad. Y acá quiero hacer un énfasis en esta manipulación de las emociones que nos lleva constantemente a tomar una decisión contraproducente a nuestros ideales. El dilema de elegir al menos peor entre candidatos o votar por un candidato principalmente para evitar que otro tome el poder ilustra una preocupación fundamental en la política contemporánea. Esta situación refleja un sistema político en el que la confianza en los líderes y partidos está erosionada, lo que deja a los ciudadanos con la sensación de que están eligiendo entre opciones subóptimas. Esta situación plantea desafíos significativos para la representatividad y legitimidad del gobierno, ya que los ciudadanos pueden sentir que están comprometiendo sus principios o preferencias por pragmatismos, y acá es donde caemos en el error constante. Terminamos votando por el miedo y se nos olvida realmente cuál es nuestra ideología y qué queremos construir como sociedad, votando por las mismas maquinarias políticas de siempre. No podemos seguir repitiendo este mismo ciclo vicioso y tenemos que educarnos y saber diferenciar qué significa realmente la derecha y la izquierda. En el complejo panorama político de Colombia es crucial comprender las diferencias entre la derecha y la izquierda. En este momento, para todos los colombianos, la derecha política se caracteriza por su énfasis en la economía de mercado, la promoción de la seguridad y el orden público, así como por su postura conservadora en temas sociales. Por eso tienden a asociar la derecha del país con el Partido Centro Democrático. Por otro lado, la izquierda se enfoca en la justicia social, la equidad y la protección de los derechos de los trabajadores y las comunidades marginadas, como es el partido del presidente Gustavo Petro, Colombia Humana. Esto es lo que nos han vendido toda la vida, pero hoy quiero presentarles dos términos diferentes y que desde los últimos 10 años han comenzado a hablar los mejores geopolíticos del mundo, como lo es Alfredo Jalife, y se trata del globalismo y el patriotismo. Por ejemplo, los términos izquierda-derecha son caducos. Sí. Llevan 230 años. No te explican esas categorías la realidad del mundo de hoy. Entonces, ¿hoy qué te están diciendo? La mayor parte de los analistas, sobre todo los europeos, aquí todavía no se enteran, siguen en la 200 años atrás. Te hablo ideológicamente hablando, que hoy el mundo en realidad va así. Tienes globalistas contra nacionalistas. No entender la evolución política puede llevar a un país a la miseria, y por eso les puede parecer que es muy cercano a la realidad que hoy vive nuestro país.
El tradicional espectro político de derecha e izquierda ha perdido relevancia en el complejo escenario político contemporáneo. En un mundo globalizado e interconectado, las dinámicas políticas han evolucionado y las etiquetas de derecha e izquierda pueden no ser suficientes para comprender la diversidad de enfoques y posiciones políticas. Por eso la política actual demanda una comprensión más matizada y una evaluación detallada de las posturas y las propuestas de los actores políticos en lugar de depender exclusivamente de categorías predefinidas. La confusión entre globalismo y patriotismo y su relación con las etiquetas de derecha e izquierda se debe a la simplificación política. Estas etiquetas no siempre capturan completamente la diversidad de creencias y enfoques políticos, lo que puede llevar a una clasificación confusa. Es importante recordar que las etiquetas son útiles, pero no siempre reflejan completamente las posturas individuales. Por lo tanto, es esencial analizar los políticos y movimientos en función de sus propias creencias y propuestas. El nuevo espectro político mundial entre globalismo y patriotismo refleja dos enfoques fundamentales hacia la política y la identidad nacional. No podemos seguir hablando de la derecha y de la izquierda, ya que muchos políticos que anteriormente considerábamos como de derecha son globalistas y muchos políticos de izquierda son patriotistas. Iniciemos explicando qué es el globalismo. El globalismo se caracteriza por su perspectiva internacionalista y su énfasis en la cooperación y la interdependencia entre las naciones. Promueve la idea de que los problemas y desafíos actuales como el cambio climático, la economía global y la migración requieren soluciones y colaboraciones a nivel mundial. Los globalistas, que no son solo políticos, entran empresarios, banqueros, celebridades, respaldan el fortalecimiento de organizaciones internacionales y tratados multilaterales como las Naciones Unidas y la Unión Europea y creen en la importancia de la integración global, eliminando por completo la soberanía de las naciones, y promueven el feminismo, el movimiento LGTBI, luchan contra el cambio climático, son amantes del transhumanismo y obsesionados con los avances tecnológicos en el mundo, promueven el aborto, la eutanasia, etc. El patriotismo, por otro lado, se centra en el amor y la lealtad hacia la propia nación. Los patriotas valoran la identidad, la cultura y la historia de su país y creen en la importancia de proteger y preservar esos elementos que vienen más de una ideología conservadora o de los liberales clásicos. Más tengo que resaltar que no incluye a todo el movimiento liberal en sí. También ponen énfasis en la soberanía nacional y la independencia en la toma de decisiones. Los patriotas a menudo están dispuestos a tomar medidas que defiendan los intereses nacionales, incluso si eso significa resistirse a las tendencias o influencias globales. Individuales sobre las alianzas y la globalización. Organizations that prey on innocent men, women and children. Los líderes sabios siempre ponen el bien de su propio pueblo y de su propio país en primer lugar. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. Trump dio una severa reprimenda a las prácticas comerciales de China, diciendo que no aceptaría un trato perjudicial en las negociaciones comerciales entre ambos países. Estados Unidos ha perdido 60.000 fábricas tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Algo que también está sucediendo en otros países de todo el mundo. La OMC necesita un cambio drástico. No se debería permitir que la segunda economía más grande del mundo se autodeclare como un país desarrollado para jugar con el sistema a costa de otros. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis entre el liberalismo y el conservadurismo? Porque en Colombia estas dos ideologías son muy importantes entenderlas. Hoy solamente les hablaré del liberalismo y cómo ha tenido un impacto significativo en nuestro país. El liberalismo se divide en varios tipos de liberalismo.
pueden tener diferentes asociaciones con la derecha y la izquierda, según el contexto político y las interpretaciones individuales. Sin embargo, en términos generales, les voy a hablar de estos liberalismos que son muy importantes. Iniciamos con el liberalismo clásico. Tiende a ser asociado con la derecha debido a su énfasis en la libertad individual y la limitación del gobierno en la economía. Y acá entra otro tipo de liberalismo, que son los paleolibertarios, que combinan la economía liberal con posturas conservadoras. El liberalismo libertario, como es el caso de Javier Milei en Argentina, también suele estar vinculado a la derecha, ya que aboga por una mínima intervención estatal en todos los aspectos de la vida y se basa en el principio de no agresión y respeta el derecho a la vida. Pero es importante tener en cuenta que la libertad extrema individual del movimiento libertario puede llevar a este movimiento a hilar en una línea entre las posturas de la agenda globalista. Este movimiento es muy transaccional y racional, que a diferencia del liberalismo clásico es más basado en la experiencia, ya que se asocia con el conservadurismo. Y esto es fundamental que lo entiendan para poder diferenciar entre el uno y el otro. Por otra parte, si vamos a analizar los otros tipos de liberalismo donde pueden asociarse más al globalismo, está el liberalismo social. Puede ser asociado tanto con la derecha como con la izquierda, mientras que en algunos casos se enfoca en la equidad y puede tener un énfasis social progresista. También puede estar ligado a la protección de las libertades individuales y la propiedad privada, lo que lo acerca a la derecha. Está el liberalismo progresista de Gloria Álvarez en Guatemala. A menudo se asocia con la izquierda debido a su enfoque en la intervención estatal para corregir desigualdades sociales y promover la igualdad de oportunidades. Son parte de la agenda globalista pro-LGTBI, pro-choice, pro-agenda 2030, que viola el principio de no agresión del movimiento libertario. Y el neoliberalismo es un centro izquierda moderada pero peligrosa, ya que puede confundir los espectros políticos entre la derecha y la izquierda, como es el caso de nuestro nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Los neoliberales, en su enfoque económico, tienden a favorecer la apertura y la integración en la economía global. Sin embargo, en términos sociales, las posturas de los neoliberales pueden variar ampliamente. Algunos neoliberales pueden tener perspectivas globalistas, como es el caso de Galán, y su plan de gobierno muy cercano a la línea del presidente Gustavo Petro en temas sociales, apoyando la promoción de valores y estándares internacionales en áreas como los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Otros, sin embargo, pueden tener una postura más conservadora en cuestiones sociales, enfocándose en la libertad individual y la reducción de la intervención estatal en asuntos como el matrimonio, el aborto y otros temas sociales. Así que este es uno de los tipos de liberalismo que toca tener mucho cuidado, ya que confundo enormemente a los votantes. El liberalismo en Colombia ha tenido una orientación política que se ha centrado en una izquierda democrática según sus estatutos y se ha enfocado en la promoción de reformas sociales y la búsqueda de la equidad, de lo que ha llevado a que no sea clasificado de manera categórica como de derecha. Aunque en términos económicos ha definido políticas de mercado libre, su énfasis en la justicia social y otras políticas de inclusión han contribuido a esta distinción. Ahora, ¿cómo podemos reconocer estas falsas derechas o falsas izquierdas? Es fácil, por el discurso y sus alianzas. Un auténtico conservador paleolibertario o que se identifique con el liberalismo clásico jamás se aliará con una ideología que respalde la pérdida de vidas humanas. Si bien la libertad individual es una prioridad, también conlleva ciertos límites y no la libertad extrema que puede tocar una línea delgada con la izquierda. La gran confusión con respecto a la dicotomía entre la derecha e izquierda radica en que muchas personas lo perciben únicamente desde una perspectiva económica, enfocada en el contraste entre el capitalismo y el socialismo, sin percatarse de cómo la política ha evolucionado. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo.
En las elecciones a la alcaldía de Bogotá se pensaba que el candidato del Centro Democrático sería Diego Molano. Sin embargo, sorprendentemente se presentó bajo la bandera del Partido de Salvación Nacional de Enrique Gómez. Esto plantea la pregunta: ¿quién fue el candidato del Centro Democrático si no fue Molano? A simple vista, Juan Daniel Oviedo se presentó como independiente, pero en realidad tras bambalinas recibió el apoyo de más de la mitad del partido. Esto nos lleva a cuestionarnos si el Centro Democrático realmente se identifica con la derecha, considerando que el apoyo a un candidato con un plan de gobierno claramente progresista dejó esta reflexión para su reconsideración. Como siempre, el expresidente Uribe fue ambiguo en su respuesta frente a quien quiere que sea el candidato de su partido, diciendo que le gustaría votar por Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, el exministro Diego Molano, que se lanzó, o incluso hasta por el dirigente de izquierda Jorge Enrique Robledo. Todos se centraron en lo de Robledo, pero la pepa está en que haya mencionado a Oviedo. Curiosamente, hoy en la entrevista que le dio el expresidente Duque a María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo, muchos interpretaron una de sus respuestas como el retiro de su apoyo a Molano en la alcaldía de Bogotá, pues dijo que el exministro sería un gran candidato presidencial cuando es de público conocimiento que quiere ser alcalde de la capital. Esto lo entendieron varios como que el exmandatario, al igual que Uribe, tiene como verdadero candidato a la alcaldía de Bogotá a Juan Daniel Oviedo, quien, a pesar de ser exfuncionario del gobierno Duque, se ve mucho más independiente y con mejor imagen que Molano. Es relevante señalar que en diversas ocasiones el expresidente Álvaro Uribe ha expresado en sus redes sociales que se considera de centro y no de derecha, y el nombre de su partido deja claro en qué espectro político se sitúa. Consideramos otro ejemplo crucial para tener en cuenta en los últimos 10 años. Se nos ha insistido en que hemos estado siendo gobernados por la derecha, hasta el punto en que este discurso se ha arraigado y se enfoca únicamente en dividir y confundir a los colombianos. Para ello es fundamental retroceder 50 años en el tiempo para analizar bajo qué liderazgo hemos estado gobernados y verificar, según los estatutos del Partido Liberal, como se los he mostrado previamente, si realmente hemos estado gobernados por la derecha como tanto dicen. Así que iniciemos con este recorderis de historia. Iniciamos con el expresidente Alfonso López Miquelsen, del 74 al 78. Su ideología es liberal. Durante su mandato, López promovió políticas de apertura económica y modernización. También implementó medidas orientadas a la inversión extranjera y la expansión del comercio internacional, lo cual refleja un enfoque económico liberal. Julio César Turbay, del 78 al 82. Ideología liberal. Turbay Ayala se enfocó en políticas de seguridad y orden público para hacer frente a la violencia y el crimen en Colombia. Aunque su enfoque no fue exclusivamente liberal, su énfasis en la estabilidad y el control del crimen puede ser visto como una orientación hacia el liberalismo clásico, que busca proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Continuamos con Belisario Betancur, del 82 al 86. Su ideología es conservadora con tendencias liberales. Aunque inicialmente perteneció al Partido Liberal, Betancur se unió al Partido Conservador antes de su presidencia. Durante su mandato promovió políticas de reconciliación y diálogo con grupos insurgentes, lo que puede interpretarse como una aproximación liberal en términos de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Virgilio Barco, del 86 al 90, ideología liberal. Barco fue un miembro destacado del Partido Liberal y promovió políticas orientadas a combatir el narcotráfico y la violencia asociada con los carteles de drogas. Su esfuerzo reflejaron una postura liberal en la defensa de la seguridad y la lucha contra la criminalidad. La historia. Surgió un líder fuera de serie. Él es como el timonel de un barco en una tormenta. Un pionero que impulsó una nueva Colombia. Es Barco quien abre el espacio político para la constituyente de 1991. Y uno de sus legados, devolver la Amazonía a sus dueños ancestrales. Bueno, Barco tomó una decisión muy fuerte, que fue destinar semejante área del país como un resguardo indígena. Estaba comprometido con este asunto que hoy en día es de una relevancia fenomenal.
ante el cambio climático. César Gaviria, del 90 al 94, ideología liberal. Gaviria, como miembro del Partido Liberal, lo lideró un gobierno que implementó reformas económicas y buscó soluciones políticas y negociaciones de paz con grupos insurgentes. Estas políticas se alinean con las tendencias liberales en términos de promover la libertad económica y la resolución pacífica de los conflictos. Continuamos con Ernesto Samper, del 94 al 98, ideología liberal. A pesar de las controversias y alegaciones que rodearon su administración, Samper fue elegido como miembro del Partido Liberal. Su mandato incluyó políticas económicas y sociales que reflejan las prioridades de un gobierno liberal. Álvaro Uribe Vélez. Sí, sorpresa, 2002 al 2010. Vélez fue miembro del Partido Liberal durante una parte significativa de su carrera política. Se unió al partido en 1977 y permaneció afiliado hasta el año 2001, cuando fundó su propio partido político, Primero Colombia. Durante su membresía en el Partido Liberal, Uribe ocupó diversos cargos políticos y desempeñó un papel activo en la política colombiana. A partir de la creación del Centro Democrático, Uribe se distanció del Partido Liberal y comenzó a liderar su propia agrupación política desde el centro derecha. Juan Manuel Santos, 2010 al 2018, ideología liberal. Aunque no fue miembro del Partido Liberal, Santos lideró un gobierno que contó con el apoyo de varios partidos, incluido el Partido Liberal. Es más conocido por su papel en la implementación del histórico acuerdo de paz con las FARC, un enfoque que refleja la búsqueda de las soluciones pacíficas y la promoción de la libertad y la justicia, muy del Partido Liberal. Ahora, volvamos a replantear la pregunta. ¿Hemos sido gobernados mayoritariamente por líderes de orientación de derecha en realidad? Una mirada detenida sugiere que en Colombia ha transitado mayormente por el espacio de centro-derecha y centro-izquierda en la historia política, con la excepción notable de Laureano Gómez, quien se alinea claramente con la derecha. La mayoría de nuestros expresidentes han adoptado posiciones más centristas en el espectro político. Este análisis invita a una consideración profunda sobre cómo estas tendencias políticas han moldeado nuestra nación y cómo aún influyen en nuestras decisiones y políticas actuales. Ahora, en los últimos 15 años, varios presidentes colombianos han adoptado políticas y enfoques que podrían considerarse alineados con el globalismo. En términos de apertura económica y participación en asuntos internacionales, entre esos se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que durante su presidencia promovió políticas de libre comercio y estableció acuerdos comerciales importantes como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. También mantuvo relaciones internacionales activas y participó en asuntos regionales e internacionales. Y por otro lado, Juan Manuel Santos continuó con una política económica que favorecía la apertura y la inversión extranjera. Además, su administración negoció un acuerdo de paz con las FARC y promovió la cooperación internacional en temas como la lucha contra el cambio climático, en el cual se le vio en varias ocasiones con el globalista George Soros, y desde su gobierno a la fecha, pasados por Iván Duque y por el presidente Gustavo Petro, este empresario ha invertido más de 100.000 millones de pesos en fundaciones, universidades, medios de comunicación, promoviendo la agenda globalista. Es fundamental subrayar que en la gran mayoría de los departamentos del país, los votantes siguen confiando en el Partido Liberal y el Conservador como sus opciones políticas. Esto resalta la relevancia de detenerse a considerar qué representa el liberalismo en el contexto de nuestra nación. Esta tendencia perdura a lo largo del tiempo y nos invita a analizar a fondo los valores y las políticas y las visiones de estos partidos que han promovido en la historia política de Colombia. Este ejercicio de reflexión es esencial para comprender cómo estas corrientes políticas continúan influyendo en la toma de decisiones y en la configuración de políticas públicas en la actualidad.
Todo esto se los dejo a manera de reflexión. Comprender los espectros políticos se vuelve esencial para navegar por el complejo tejido de decisiones que afectan nuestras vidas. No se trata solo de etiquetas o clasificaciones, sino de entender las diversas formas en que las ideologías dan forma a nuestra sociedad. Sin embargo, en este entendimiento también yace la necesidad de reconocer la complejidad inherente, y los espectros políticos no son cajas rígidas, sino matices en grises que se entrelazan y superponen en la realidad política. Es aquí donde radica la verdadera riqueza del debate político, en la capacidad de fusionar ideas y encontrar soluciones que trasciendan las divisiones partidistas. Es importante recordar que la política no es solo una cuestión de teoría, sino de un impacto real en las vidas de las personas. Las políticas públicas determinan la calidad de educación, el acceso a la atención médica y que haya una distribución en el empleo, y mucho más. Por lo tanto, comprender los espectros políticos es una herramienta vital para tomar decisiones informadas y participar activamente en el proceso democrático, y lo más importante, que no se dejen dividir por los políticos. Además, la reflexión sobre los espectros políticos nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, nos desafía a ir más allá de las etiquetas y a explorar las raíces y motivaciones de nuestras convicciones políticas. Al hacerlo, podemos encontrar puntos de convergencia y construir puentes hacia un diálogo más enriquecedor y constructivo. En última instancia, reconocer los espectros políticos es una llamada a la ciudadanía activa y comprometida. Es una invitación a explorar, a aprender y participar en la formación del futuro de nuestras sociedades. Al hacerlo, no solo honramos el legado de la democracia, sino que también contribuimos al desarrollo de las comunidades más justas y prósperas para todos.